Hoy le venimos a hablar del nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que resalta e impulsa la idea de que la nación es el elemento más importante de la constitución de un Estado. Para comprender qué es el nacionalismo, hay que definir primero de forma breve el concepto. El concepto de nación se puede definir como un conjunto de personas que comparte unos determinados elementos, sean conscientes o no de ello. Elementos como la etnia, la cultura, religión, lengua o el pasado histórico, con lo cual el nacionalismo defiende esta idea de unidad y de que nación es el elemento sobre el que gira toda la política estatal y territorial. El origen del nacionalismo es un término relativamente reciente que va acompañado del concepto de nación. No se puede hablar de nacionalismo antes de la Revolución Francesa, ya que el concepto moderno de nación surgió a partir de la misma. Por lo tanto, el nacionalismo surgió para reivindicar que cada nación unida por una serie de elementos pudiera construirse como Estado dentro de unas fronteras bien delimitadas, en confrontación a los antiguos imperios y a las invasiones napoleónicas del nacionalismo. Sufre un giro y se convierte en un escudo que justifica el racismo y la xenofobia. Estas son las ideas que dan cuerpo a los totalitarismos nacionalistas, regímenes muy conocidos como la Alemania nazi de Hitler o la Italia fascista de Mussolini. Cabe descartar que el nacionalismo en sí como ideología no es bélico ni violento, así los ejemplos anteriormente citados son regímenes que han derivado en extremo movidos no solo por su carácter nacionalista. Características de un nacionalismo: exaltación del gobierno central y la defensa de que solo existe una sola nación dentro de su territorio. Simbología: banderas, himnos y otros símbolos nacionales son los que dan su cuerpo y representación al Estado. Sentimiento exacerbado de las características definitorias del Estado. Fomento de folclore nacional, tradiciones, creencias, costumbres, música, etc. En general, toda la cultura que define el país. Causas de nacionalismo: puede surgir como una respuesta a otro nacionalismo o la amenaza de otro país. Puede ser un mecanismo para la búsqueda por parte de la sociedad en un conjunto de ciertos ideales, puede ser consecuencia de una crisis o guerra que sufre el país, de manera que busca superar ese episodio y buscando un culpable, en este caso en el extranjero. Desde un punto de vista más antropológico, los humanos somos seres gregarios, es decir, siempre buscamos un grupo al cual pertenecer, y el nacionalismo tiene una narrativa que recoge dicha necesidad. Consecuencias del nacionalismo: conflictos bélicos. Por ejemplo, ante un discurso nacionalista se observa la necesidad de invadir un país vecino, estos con consecuentes pérdidas humanas y materiales. La implementación de una política comercial perfeccionista. Pese a que esto puede tener efectos negativos en la economía del país en su conjunto, proteccionismo, violencia o discriminación contra los extranjeros o contra los individuos del país, o sea, considerado
a un país que sea considerado antagónico, la consolidación en el poder de un gobierno populista y autoritario que basa su poder y legitimidad recoger el sentimiento nacionalista de una parte de la población. Tipos de nacionalismo. Nacionalismo liberal defiende que a la nación de su origen en la voluntad de cada uno de los individuos. No trata de una imposición, sino de un compromiso voluntario. Nacionalismo conservador. Al contrario del nacionalismo liberal, este surge de las costumbres de la religión y tradición. Nacionalismo religioso. Se identifica con el origen de la religión predominante de la nación. Nacionalismo cultural. Se conoce también como nacionalismo étnico. Está muy relacionado con el nacionalismo religioso. De hecho, tiene ciertos puntos en común. Sin embargo, este tipo de nacionalismo está más vinculado a la raza, las costumbres, el lenguaje, la historia, etc. Nacionalismo romántico, nacionalismo económico, tiene relación en el proteccionismo y el colonialismo, tanto el fascismo como el socialismo. Propone medidas económicas que implica el nacionalismo integrador, también conocido como centrípeto o unificador. Este tipo de nacionalismo trata de unir a pueblos diferentes de diferente origen, pero con objetivos comunes. El nacionalismo desintegrador se denomina también como centrífugo o separatista. Se trata de una comunidad o un colectivo que está integrado dentro de un pueblo y no quiere formar parte de él. Como mencionamos anteriormente, el nacionalismo no es exclusivamente violento, aunque muchos regímenes y movimientos han derivado en ello. ¿Por qué ocurre esta deriva? Porque los actos de unificación por parte de quien los impulsa no siempre son aceptados.